Alumnos, buenas tardes. En esta clase el día de hoy vamos a explicar lo que respecta a los ángulos. Como todos sabemos, los ángulos es la unión de dos elementos, de dos rayos unidos por un vértice común. Lo vemos acá en este caso, dice la abertura formada por dos rayos divergentes que tienen un extremo común que se denomina vértice. Sus elementos tenemos acá los lados, que son conformados por los rayos, están unidos por un vértice común llamado punto B en este caso, y tenemos en la parte interna tenemos el ángulo agudo, conocido como ángulo convexo, y la parte externa el ángulo cóncavo. Continuamos. Los ángulos se clasifican, como vemos, se clasifican por su medición en nulos, convexos, llanos, obtusos, cóncavos, completos. Dentro de los convexos tenemos los agudos, los rectos y los obtusos. Por su posición tenemos los ángulos consecutivos, adyacentes, correspondientes y opuestos por el vértice. Por su amplitud tenemos los ángulos congruentes, complementarios, suplementarios y conjugados. Luego pasamos a ver lo que son los ángulos según su medida. En este caso tenemos el ángulo agudo, como todos sabemos, es un ángulo menor a 90 grados. El ángulo recto, que su amplitud es exacta a 90 grados. Luego tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso, que es mayor de 90, pero menor de 180. Luego tenemos el ángulo llano que equivale a 180 grados o ángulo llamado de media vuelta. Luego tenemos los ángulos cóncavos. Ángulos cóncavos son mayores de 180 pero menores de 360. Y finalmente tenemos el ángulo completo o de vuelta entera llamado ángulo completo. Luego procedemos a ver los ángulos por su posición. En el primer ejemplo tenemos los ángulos opuestos por un vértice, lo cual convierte a los ángulos opuestos como congruentes, como iguales. Los ángulos consecutivos, ya sean un ángulo A, B, C. Luego tenemos los ángulos adyacentes, en este caso la suma de los dos equivale a un ángulo llano o de 180. Tenemos los ángulos complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios es la unión de los dos va a equivaler a un ángulo recto, es decir, la suma de los dos equivale a 90 grados. Luego tenemos los ángulos suplementarios. ¿Qué son los ángulos suplementarios? Es la unión de los dos ángulos que al unirse forman un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Acá tenemos los ángulos complementarios. Como vemos, tenemos alfa más beta es igual a 90. Acá tenemos un ejemplo, quiere decir que el ángulo alfa mide 58 y el ángulo beta 32, la suma de los dos equivale a 90 grados. Luego tenemos los ángulos suplementarios. La suma de los dos equivale a 180, por tanto, alfa más beta es igual a 180. Vemos el ejemplo al costado, 70 más 110 equivale a 180 grados. Veamos algunos ejemplos de ángulos complementarios. Tenemos acá x más 20 más x, quiere decir que todo lo vamos a igualar a 90 grados. Por tanto, decimos que x más 20 más x es igual a 90. 2x más 20 igual a 90. El 20 que está sumando pasamos a restar y queda 70. Por tanto, x es igual a 70 entre 2, vendría a ser x es igual a 35. Si comprobamos acá, 35 más 20, 55, más 35, 90 grados. En el siguiente ejemplo tenemos 3x, 5x más 10, la suma de los dos equivale a 90, entonces lo igualamos, 3x más 5x más 10 es igual a 90, 3x más 5, 8x más 10, el 10 que está sumando pasa a restar, por tanto 8x es igual a 90 menos 10, quiere decir que 80 entre 8 es igual a 10, por tanto x vale 10. Comprobamos, 3 por 10, 30, 5 por 10, 50, 50 más 10, 60, 60 más 30, 90 grados. Para culminar tenemos los ángulos suplementarios, quiere decir la suma de las dos medidas equivale a 180. 5x más 45 más x más 15 es igual a 180, lo igualamos y vemos que 5x más x, 6x, 45 más 15, 60, 60, por tanto el 60 que está sumando pasa a restar, 180 menos 60 es igual a 120. El 6 que está multiplicando pasa a dividir, 120 entre 6 es igual a 20 grados. En el siguiente ejemplo es similar, 5x menos 20 más 7x más 80
igual 180. Procedemos a resolver como ángulo suplementario y decimos que 5x más 7x es igual a 12x y menos 20 más 80 por regla es igual a 60. Por tanto, el 60 que está sumando pasa a restar 180 menos 60 es igual a 120. Y 120 entre 12 es igual a 10. Por tanto, x vale 10. Eso es todo, chicos. Muchas gracias por su atención.